Pichincha Universal, generando noticias. Y vamos a hablar justamente de la situación actual del sector automotriz y del ingreso al Ecuador a la Alianza del Pacífico. ¿Beneficio o perjudica esto al Ecuador? Bienvenido, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar en esta casa. A mí me parece que hay que, el análisis de la Alianza del Pacífico hay que verlo desde una perspectiva más allá de lo sectorial. Es muy complicado que uno analice la situación comercial de un país en función de los ganadores y de los perdedores, porque siempre van a haber ganadores y siempre van a haber perdedores. Y lo que el país tiene que analizar desde esa perspectiva es ver si el acuerdo comercial, cualquier acuerdo comercial en neto, le deja un balance positivo o le deja un balance negativo, más allá de las afectaciones sectoriales que pueda tener una industria específica. Nosotros como industria automotriz no estamos opuestos a los acuerdos comerciales. Esa es una falsa visión que se tiene sobre la industria. Nosotros apoyamos en su momento el acuerdo comercial con la Unión Europea, a pesar de que el acuerdo comercial le genera unas afectaciones sectoriales importantes a la industria. ¿Pero por qué apoyamos? Porque finalmente consideramos, o los estudios así lo determinaban, que el acuerdo comercial con Europa era un acuerdo positivo. Y al ser positivo significaba que iban a ingresar muchas más divisas a la economía que aquellas que salían por efecto de importación. Eso hace que la economía crezca, que haya más demanda, que la gente compre, en el caso automotriz, más vehículos, muchos europeos y otros también ecuatorianos. Ese es un efecto positivo. Hemos analizado las cifras y creemos que, por ejemplo, un acuerdo comercial con Estados Unidos puede significar resultados positivos para la economía, más allá de las afectaciones sectoriales. El tema con México es interesante porque cualquier análisis que se haga determina que el acuerdo comercial con México es negativo para la economía. No es un tema de que le afecta a los vehículos, a los textiles, a los industriales del metal. Es un tema que le afecta al país en su conjunto. Ecuador tiene un déficit comercial con México de más de 600 millones de dólares. Cualquier proyección que se hace en función de la situación actual significa que ese déficit se va a profundizar muchísimo más. Y eso no es bueno para la economía, no es bueno para el sistema, no es bueno para el esquema de dolarización, no es bueno para las industrias. Entonces, dicho esto como un marco teórico en el sentido de cómo nosotros visualizamos el tema con México, lo vemos desde una perspectiva país. Bajo esa perspectiva, nosotros lo que hemos dicho, lo que le hemos dicho ya al gobierno es, bueno, más allá de lo que el gobierno ha decidido, de los anuncios que ya se hicieron la semana pasada en el marco de la Alianza del Pacífico, que entendemos obedece más a un tema político que a un tema de pragmatismo económico se y camina técnico. hacia allá, ¿no? Exactamente. A concretar el acuerdo. Se han hecho ya varios estudios, la CEPAL hizo un estudio sobre la conveniencia o no de un acuerdo con México en el marco de la Alianza del Pacífico. No se lo ha hecho público, las razones son evidentes, es decir, desde el punto de vista comercial no es positivo para el país. Sin embargo, hay una decisión política que está allí y hay que discutir. Lo que nosotros hemos dicho es, frente a esta realidad de que el gobierno ha planteado, por las condiciones que haya planteado, los temas políticos que están de por medio, el tema es cómo el gobierno tiene hoy la obligación de igualar mínimamente las condiciones de competitividad. Porque el abrirse de una manera tan importante como la que se está planteando hoy en el marco de la Alianza del Pacífico, con un gigante a escala mundial como es México, ya competir en las mismas condiciones va a ser difícil. Pero la ciudadanía tiene que entender que lo que está llevando esta situación es a que las industrias tengan que competir, además con un gigante, pero además en desigualdad de condiciones. El Ecuador tiene una altísima carga impositiva en su sector productivo, Caso automotriz, es un tema interesante analizar el caso automotriz porque es donde se conjuga las mayores irracionalidades desde el punto de vista de la política pública. Producir en el Ecuador, los fabricantes de autopartes pagan altísimos aranceles en sus materias primas. Hemos calculado que solo por efecto de materias primas del sector autopartista hay un sobrecosto de $280 por vehículo en promedio, solo en sobrecosto.
El ISD a la industria automotriz no se le devuelve el impuesto a la salida de divisas por efecto de que la ley manda a que se puede devolver a las materias primas, insumos y bienes de capital. Eso, bueno, la industria automotriz fue excluida en su momento y ya llevamos meses que hemos solicitado al Ministerio de Finanzas, al SRI, que a la industria automotriz no se la discrimine, porque las otras industrias o muchas industrias sí lo reciben. No hemos tenido respuesta, lamentablemente. Pero finalmente eso representa otros $420 de sobrecosto a los vehículos. Vamos sumando, que son como $700, poco menos. Y la industria automotriz paga 13% de arancel para los proyectos que actualmente están en línea de producción, que significa alrededor de $1,200 por vehículo. Estamos hablando de $2,000 de desventaja en términos de competitividad. ¿Qué está haciendo Colombia? Con el cual el Ecuador ya tiene un acuerdo comercial vigente desde hace muchos años atrás. Colombia, el 26 de junio, hace poquitas semanas, acaba de emitir un nuevo decreto ejecutivo en donde termina de alguna manera de completar la reducción de todos los aranceles de toda la cadena productiva del sector automotriz, que ya venían liberalizados desde el año 2000, pagando 0% de arancel. Hoy incluyeron una lista muchísimo más grande para incluir a los proveedores de los proveedores, por ponerlo en esa perspectiva. Determinando, obviamente, que la industria automotriz para Colombia es una industria prioritaria a la que le están impulsando. ¿Pero por qué hace eso Colombia? Es natural. Si hay un país que descuida su industria, el país vecino, cuyo mercado natural es el Ecuador, pues lo va a aprovechar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué ocurren estas cosas? Porque además uno tiene que poner esto en la justa perspectiva. Lamentablemente es un tema fiscal. No es ni siquiera un tema de que no hay una agenda que se esté construyendo con el Ministerio de la Producción, con el ministro Campana, que salió de funciones, que el ministro Ontaneda del Ministerio de Comercio Exterior no esté avanzando en una agenda de competitividad en la cual fue presentada y en la cual sus equipos siguen trabajando. Sí. Eso se ha seguido trabajando de una manera. ¿Existe el eje producción en la agenda del Ministro de Comercio Exterior y producción? Mire, el Ministerio de la Producción tiene un viceministerio de Industrias y tiene una estructura de análisis y de producción con la cual se ha venido trabajando en algunos parámetros. Sin embargo, y lamentablemente, y eso es algo que se lo ha venido diciendo ya desde hace algunos meses atrás, desde el año pasado en realidad, lamentablemente la política productiva, la política de competitividad está de alguna manera cooptada por el Ministerio de Finanzas. Y ese es el gran error institucional en el que cayó el Ecuador en las reformas tributarias o en las reformas institucionales y legales que se plantearon en este gobierno. Eso, por favor? Porque finalmente lo que dice el Código de Planificación y Finanzas Públicas determina que cualquier acto administrativo que signifique la renuncia a los ingresos que estaban contemplados en el presupuesto general del Estado, ya sea a favor del sector productivo, para darle competitividad, para que genere empleo, para que exporte, para todo lo que se tiene que hacer, tiene que tener el dictamen previo y vinculante del Ministerio de Finanzas. Y es ahí donde está parado todo. Entonces hemos pedido hace 4 meses, vamos a los 4 meses, que pedimos que se revise lo del impuesto a la salida de divisas. Ahí está, no ha pasado nada. Y no ha pasado nada, ¿por qué? Porque evidentemente ahí hay un tema fiscal que no permite que esto avance. Entonces, ya, pero parece que falta algo de racionalidad, porque si es que estamos comprendiendo claramente todos los que estamos escuchando y quienes estamos aquí en esta mesa, que la producción de un país requiere de estos elementos que puedan apoyar su competitividad, ¿cómo es que se lo mezcla con en el saco de la recaudación de quienes, por ejemplo, sacan divisas porque tienen excedentes, no sé, a otros países? O sea, no se entiende. Y yo creo que hay algo más de fondo en esto, y que es un tema conceptual en el cual yo creo que hay grandes diferencias conceptuales entre algunos analistas, algunos sectores, y lo que estamos pensando nosotros. Nosotros creemos firmemente que, o hay quienes creen, mejor dicho, y quienes lo plantean de esa manera, de que la agenda comercial es el principio y el fin de todo. Es que ahí está el quid del asunto. Sí, y que es el alfa y el omega. Es el alfa y el omega. Sí. Es decir, arrancamos con una agenda comercial y de ahí por obra y gracia del Espíritu Santo. Y es todo. Todo sale bien.
todo Todo es va comercio, a todo confluir es el y las sector. industrias se van a hacer competitivas, las que no son competitivas van a morir, van a subsistir las Grandes, industrias eficientes. Ya. Ese es el concepto. Y hay quienes creemos que la agenda comercial tiene que ser la expresión de una política de fomento productivo, una expresión de la agenda de competitividad. A un sector productivo fuerte, vigoroso, se le abre los mercados para que pueda competir. ¿Y qué pasa en cuando igualdad le de dicen, condiciones. ¿por qué requieren proteccionismo? Si es que eso es Ya, un ese Estado... es un falso dilema, Ya. y eso es un falso dilema y hay que decirlo con todas sus letras. El Fondo Monetario Internacional, en su reciente informe de evaluación, ya lo dice con todas sus letras, de que el tipo de cambio real del Ecuador está sobrevaluado en un 32%. ¿Qué significa eso para que la gente nos entienda? Que Somos más caros. que somos 32% más caro que en el promedio del resto del mundo. Todo el mundo. Eso quiere decir que yo puedo tener una industria altamente productiva, con niveles de eficiencia muy importantes, igual que la de México, que la de Colombia, que la de cualquier otro país. Por el simple hecho de tener un tipo de cambio real sobrevaluado, en el cual el Ecuador no tiene posibilidad de No injerencia, hacer nada. ya partimos con un 32% de desventaja. Es como poner a competir una carrera de resistencia llevando un costal de papas en la espalda. O sea, por más buen deportista que sea, va a ser muy complicado que gane la carrera. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Sí, trabajar en los temas de competitividad. La pregunta es, con la velocidad en la que está avanzando esta agenda comercial, ¿podemos llegar a una agenda de competitividad real que corrija esta distorsión macroeconómica, llamémoslo así, del sobrecosto de producción? Y no estamos planteando para nada salir de la dolarización. Cuidado, la dolarización Pero es un se puede activo correr peligro muy en un importante momento determinado. para las actividades productivas, algo que las empresas lo valoran, pero es una realidad. Entonces, el gobierno tiene que resolver esa situación. No es un tema de que las industrias son ineficientes, los que mueran. No, hay un tema que hay que resolver en términos de competitividad y el gobierno tiene que dar respuesta frente a eso. En el famoso plan de prosperidad, plan económico de prosperidad, ¿dónde está este eje específicamente hablando en términos de competitividad relacionados con un tema fiscal? ¿Dónde está, por ejemplo, la reducción de aranceles, materias primas, insumos y bienes de capital para toda la industria? Aquí yo no vengo a pedir un tema para la industria automotriz solamente, porque estamos jugándonos el futuro del país. Ajá, pero usted también señala que la industria automotriz es el primer termómetro de un deterioro de la economía. Quiere decir que estamos en un franco deterioro de la economía, porque no lo va a decir usted nomás, ya lo han dicho aquí muchos analistas económicos. Sí, Estamos en ese deterioro. Sin duda, yo creo que el país vive momentos muy complejos. Y hay que entender todas las aristas. Los exportadores quieren exportar, por supuesto, y está bien, y hay que buscar mercados, y para ellos es una buena decisión lo de la Alianza del Pacífico, porque pueden vender camarón, porque pueden vender banano, flores, etcétera. Los importadores, claro que quieren acuerdos comerciales, porque evidentemente están buscando Negocio. el beneficio ¿Qué negocio? legítimo. Es comercio. Es un beneficio no se está legítimo. priorizando al Sí, comercio por sobre la producción. Pero es un beneficio, yo quiero ser Sí, ahí claro, está el quid del asunto. es un beneficio legítimo y está bien que peleen por eso. Y la industria está peleando por tener al menos condiciones mínimas de competitividad y de igualdad de condiciones. Lo que no se puede hacer en este término es avanzar en una agenda que termine generando unas distorsiones más fuertes, destruyendo una industria sector. que no va a poder competir, no por ineficiente, sino porque partimos de una desventaja, de un tipo de cambio real sobrevaluado y además de una estructura de costos que el gobierno, el sector fiscal, por la situación fiscal, no está dispuesto el gobierno a resolver. Pero entonces aquí va a resultar que el remedio es peor que la enfermedad. Desde mi perspectiva, sí. Si es Claro. que no se hace, por eso nosotros hemos dicho claramente, trabajemos en una agenda de competitividad y sobre esa agenda de competitividad insertémonos inteligentemente al mundo. ¿Y qué les han dicho? Bueno, el sector exportador, el Son gobierno varios. mismo considera que ya se ha perdido demasiado tiempo en la agenda de apertura comercial y que hay que dar ese paso. Bueno, está bien, es respetable ese criterio. Están acelerados. Si es que toman esa decisión, la pregunta es, y lo que yo ya le he planteado al ministro Entaneda en el último comité empresarial, le planteamos, le dije, oiga, ministro, si la agenda de apertura comercial
galopa a esta velocidad, lo mínimo que tenemos que esperar es que la agenda de competitividad vaya a ese ritmo o más alto. Claro, no atropellando en Pero el galope. lamentablemente, yo insisto, lamentablemente, ahí hay un cuello de botella que es el sacrificio fiscal. Y con esto voy a ser muy claro y a ustedes va a quedar muy claro lo que voy a decir. Hay una distorsión tan fuerte en los conceptos que maneja el gobierno, el sector, principalmente el sector que cuida las finanzas públicas. Dice, señores, reduzcamos aranceles de materias primas, insumos, bienes de capital, años. No porque nos cuesta mucho dinero. Nos cuesta mucho dinero y el país necesita recursos. ¿Cuánto? Y yo pregunto, Sí. pensemos en lo que sea, 600, 500 millones de dólares, Sí. lo que sea. Es el concepto lo que importa, no porque nos cuesta recursos. Y yo hago la pregunta, ¿y la apertura comercial con México? ¿No nos cuesta? No nos cuesta en términos también de recaudación, pero por supuesto, nosotros hemos calculado, son casi 400 millones de dólares en 5 años. O sea, estamos hablando de que eso le va a costar al país alrededor de 80 millones por año. Entonces, la pregunta es, bueno, si estamos dispuestos a reducir aranceles de bienes de consumo que van a competir con una industria que paga altísimos aranceles, y la industria le dice, oiga, redúzcame los aranceles, redúzcame los impuestos, no porque hay sacrificio fiscal, no tiene lógica, no tiene sentido. Eso es lo que realmente a nosotros nos preocupa muchísimo, porque vemos que en esta visión, que no es una visión pragmática, es una visión absolutamente política, se está dando pasos extremadamente importantes en términos de la agenda comercial, descuidando el aspecto de la competitividad por un tema fiscal, que además es un falso debate o es un falso dilema, porque también la apertura también le va a generar altísimos costos fiscales. Le corté el tema de México. ¿Por qué estamos en tanta desventaja con México? Bueno, México, por varias razones. Bueno, primero, México es un país con una escala de producción gigantesca por efecto de su vecindad con los Estados Unidos y su sector absorción de la industria, además, de automotriz misma de Estados Unidos. Su sector productivo se adecuó a un mercado gigantesco como los de los Estados Unidos por la cercanía y por todo el proceso que significó. Y eso está bien, es un país que tiene unas escalas de producción extremadamente grandes y fuertes y tiene muchísimos años en el tema. Segundo, los salarios son extremadamente bajos comparados con el Ecuador. Extremadamente bajos. Y no estoy diciendo de vuelta que bajemos los salarios, pero es una realidad. Mientras aquí el salario es $400, más todo lo que se suma y que supera los $500, en México no supera los $280. Recuerde que Estados Unidos le dijo a México, oye, si quieres exportar vehículos a México, suben el salario, les tienes que pagar creo que $16 la hora para que puedas competir en igualdad de condiciones. Pregunta, ¿el Ecuador está dispuesto a hacer ese tipo de negociaciones con México? ¿Estamos dispuestos a decirle a México, bueno, para que usted pueda vender acá, suba su salario? ¿Estamos dispuestos o no estamos dispuestos? Estamos en condiciones o de no igualdad. Entonces me parece a mí que esos son los temas que tenemos que discutir si no queremos que el remedio sea peor que la enfermedad, como bien lo dijo. Sí. Bueno, muchas gracias. Interesantísimo diálogo con David Molina, director ejecutivo de la Cámara de la Industria Automotriz del Ecuador. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.